Un viento gélido, glacial, cruza el alma de la derecha. Hay miedo. La derecha teme sufrir una gran derrota el 15 y 16 de mayo. Es que las próximas elecciones, que están encima, son las más importantes, pero de lejos, en los últimos 30 años. Se elegirán a los que redactarán la nueva Constitución y la derecha teme perder el tercio que les permitiría negociar. La verdad es que eso puede ocurrir, porque contando los escaños reservados a representantes de etnias originarias y la paridad de género, la posibilidad realmente exista. Pero no solo es eso, porque en la derecha no hay una unidad monolítica y muchos temen que si hay un poco más que el tercio, igualmente pierdan, porque en medio de las presiones, en medio de las funas, muchos puedan terminar votando junto a la centroizquierda. El asunto no es tan disparatado. De hecho, en varios temas, por ejemplo, en el retiro de los fondos de las AFP, no hay mayor diferencia desde gran parte de la UDI hasta el Frente Amplio, pasando por el Partido Comunista. Nunca desde el retorno a la democracia había habido un presidente tan solo, tan abandonado. Nunca segundas partes fueron buenas, le decían a Bachelet, pero esto ha sido ratificado con creces con el gobierno de Piñera II. Es verdad que después del 18 de octubre el gobierno se hizo pedazos después del llamado estallido social. Es verdad que no hay constitución en la práctica, pero también es verdad que la clase política debe ser la de más bajo nivel en toda la historia de Chile, o anda cerca. No solo por sus capacidades, sino también por su pequeñez, por sus niveles de cinismo, por su egoísmo. Nadie reconoce nada, aunque sea algo infinitesimal al adversario. Es tal el vacío de poder que en un gobierno presidencialista, que un presidente existe pero sin facultades en la práctica de facto. Cuando ganó Sebastián Piñera la presidencia, la oposición dijo que se atrincheraría en el Congreso. Lo hizo y ganó. Y después del llamado estallido, arrasó. Para el gobierno todo se terminó. Y es posible que la derrota en la Convención Constitucional, la más probable derrota en la elección de gobernadores regionales, donde el oficialismo, si le va bien, podría obtener solo 6 regiones, la derrota en las municipales puede ocasionar una derrota histórica en la derecha. Y después de eso, sálvese quien pueda. Es que ya no hay gobierno cojo, eso es mucho. Simplemente no hay gobierno. Estamos además en una época en que los políticos, muchos de ellos cobardes, como patéticas marionetas, o sea, sin la gracia de las marionetas, bailan al ritmo del Twitter, del Facebook y de la amenaza de alguna funa. La economía chilena cayó abruptamente después del 18 de octubre, después del estallido, y luego vino la pandemia y la recesión económica y la cesantía. Ya antes la economía venía mal. Recordemos que bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el crecimiento fue de solo 1,9% y se controló la cesantía con el trabajo informal y el aumento, claro, de los trabajadores públicos, una especie de maquillaje. La promesa de los famosos empleos formales del gobierno de Bachelet, con leyes sociales, con previsión, etcétera, todo fue un engaño. Y es verdad en que la pandemia ha llevado a numerosas personas durante esta pandemia de pocos recursos a una situación de extremo deterioro económico. Y es verdad que personas de clase media no han recibido ayuda. Y es verdad que son tantos los requisitos, las condiciones para recibir ayuda gubernamental, requisitos incomprensibles para muchos, que esto ha causado en muchísima gente una irritación infinita. Y es verdad también que la ayuda que ha proporcionado el gobierno ha sido la mayor de Latinoamérica. Lo dicen organismos internacionales. Puede ser no suficiente, y de hecho lo es. Siempre la ayuda será insuficiente, pero es un hecho de la causa que no hay otro país que haya invertido tanto desde el Estado. Y es verdad también que la plata de las AFP existe, porque los críticos, que ahora miran para el lado, decían que no estaba, que no existía. Y es verdad también que los casi 37.000 millones de dólares que se sacaron de las AFP con los 2 primeros retiros constituyen una cifra gigantesca para la economía chilena, directamente a los bolsillos de las personas, de sus dueños, y que es más de la mitad del presupuesto nacional. Son cifras enormes. Y es verdad, porque no se ha desmentido,
que más de la mitad de esos 37.000 millones de dólares que se sacaron de las AFP después de los 2 primeros retiros, no se ha gastado más de la mitad, sino que está en cuentas corrientes, en cuentas vistas, etcétera. Lo dijo oficialmente el presidente del Banco Central, que es una persona de izquierda, y eso no ha sido desmentido. Y es verdad también que si hubiese existido el sistema de reparto, no estaríamos discutiendo nada, porque no habría ni un solo peso para retirar. Si no, pregúntenle a los argentinos. Y también es verdad que el tercer retiro va a dejar fuera a las personas más pobres, los que no tenían plata en las AFP o tenían poca plata en las AFP y ya no les queda nada. Son cerca de 3.700.000 personas en que esta discusión de sacar el tercer retiro, para ellos no les importa porque ya no tienen nada, no van a recibir nada. Y es verdad también que muchos parlamentarios desean que se saque los dineros para ayudar a muchas personas. Pero también es cierto que muchos desean que se saque el dinero para destruir, que es lo que quieren, destruir el sistema de las AFP. De hecho, ya se está hablando de un cuarto retiro. Y también es verdad que las encuestas muestran que los chilenos desean que la cotización adicional vaya totalmente o en su mayoría a las cuentas individuales y que los partidos opositores en esta parte han resuelto no escuchar a la gente. O sea, desean que prácticamente todo vaya a un fondo común. O sea, a la gente se le escucha, pero selectivamente. El gobierno resolvió recurrir al Tribunal Constitucional. La oposición se encuentra trabajando en una acusación constitucional para destituir al presidente Sebastián Piñera. La crisis, por lo tanto, es gigante, enorme. La oposición critica que Piñera hubiese recurrido al tribunal. En un país normal, nadie podría objetar que alguien recurra a un órgano jurisdiccional. Pero Chile hace rato que no es un país normal. El Tribunal Constitucional en los países que lo tienen es el tribunal de mayor prestigio. El de Chile es el de peor prestigio. Pero una vez más, es verdad que fueron los mismos políticos, los mismos que amenazan con la acusación constitucional por recurrir a él, los que se dedicaron a despostarlo, como si fuera un animal, coteándolo políticamente. Y es verdad que recurren a él a cada rato, de manera que solo es reprobable cuando algunos se someten a estos jueces. Ninguna de estas verdades que hemos dicho es reconocida por lado y lado, y así es muy difícil que haya diálogo sincero. Cuando hay un animal herido, en la selva los animales, no solo los de caza, sino también los animales carroñeros, corren hacia él. Y es lo que ocurre con la presidencia. Y son abandonados a la suerte, además por la manada. Los dejan ahí, ellos siguen caminando. Y es lo que ocurre con Chile Vamos. En esta pasada, Lavín, Desbordes, Matei, Sichel, Osandón, los que tienen ambiciones presidenciales están lejos de Piñera e incluso algunos están contra Piñera. Hay varios ministros que no están de acuerdo con las políticas de Piñera. En estos momentos, la ley que rige es la ley de la selva. O para que nadie se ofenda, es simplemente la política, el juego del poder. Esa misma capacidad política que le falta al segundo piso. Hace rato que el presidente debería haber hecho un cambio de gabinete, también un cambio en la asesoría del segundo piso, porque necesita políticos de peso. Ahora ya es tarde. A lo mejor el problema incluso es mayor. Simplemente en la derecha no hay políticos de peso. Y si es así, el problema no tiene solución. Guido Girardi es el político más táctico de todos. Y además tiene una inteligencia sobre la media. Inteligencia tanto para sus grandezas como para sus miserias. Y vio Girardi la oportunidad. Que otros amenacen con destituir a Piñera, que otros amenacen con el segundo estallido de las calles, que otros... Y él dice, momento, hay que negociar. Porque Guido Girardi, que a estas alturas ideológicamente está cerca del Frente Amplio, que desea reemplazar, lo ha dicho él, casi todo lo existente, salvo naturalmente a la clase política y sus granjerías, Girardi ahora tranquilo invita a negociar. ¿Pero con quién invita a negociar? Con el herido, con el que está mal herido. Le ofrece Girardi una bocanada de aire. Le dice que lo puede salvar del abismo.
a cambio, claro, de subir los impuestos, ya no en forma transitoria, sino en forma permanente. Y eso significa agrandar el Estado y más poder para la clase política. Ofrece llegar a un acuerdo, a su acuerdo para la reforma previsional y dejar sin aire a las AFP. Y que el 6% adicional de cotización vaya a una cuenta común y ni un punto, ni siquiera un punto a la cuenta individual. Y Sebastián Piñera, abandonado por el piño, sobreviviendo apenas, deberá aceptar. Esto es lo que se negocia ahora, lo que se está negociando en estas horas. Como dijo Rubén Darío, si me lo quitas me muero, si me lo dejas me mata. No hay solución para Sebastián Piñera. Estamos llegando al fin de una era y ninguna ha terminado en forma tenue, en forma pacífica, en forma aterciopelada. Siempre es un drama. Y el drama chileno es precario, violento, con lamentos, con poca grandeza, con mucha mentira, con harto egoísmo y poca sensibilidad, propio de una comarca que a pocos en el mundo importa. Así, con esta precariedad, se vive el fin de una era.